cuando eso es totalmente falso. La pornografía es una fantasía. ¿Qué está pasando con esta generación? Una generación entera, a la que despectivamente se ha llamado en muchas ocasiones la generación de cristal, por el simple hecho de haber roto el silencio en un asunto tan importante y haber expresado que están sufriendo este gravísimo malestar. ¿Cómo les puede afectar en su futuro el hecho de que en 18 años ya estén casi depresivos? La salud mental de los jóvenes se está deteriorando. Cuando alguien ha crecido mirando la televisión, identificándose constantemente con superhéroes, crea una visión de un mundo que no es real. Creo que el problema fundamental es que hay una pérdida de criterio. Muchos libros de autoayuda fueron escritos con la única finalidad de ganar dinero y copias de uno del otro, ¿no? O sea que hay una pérdida de autenticidad. El dolor es inevitable, el sufrimiento siempre es opcional. El sufrimiento es algo que no añado allí. Muere la pareja, sucede lo mismo, muere un buen amigo y yo me puedo encariñar con ese dolor y quererlo extender durante años y años, tratando que así mantenga un vínculo con la persona que ha desaparecido. ¿Y cómo una persona puede erradicar ese sufrimiento? Una ruptura, algo que le ha pasado en el pasado y no puede superar. Yo pienso que la única forma de solucionar estas cosas es... Entonces se podría decir que el amor es finito, no es infinito. Bienvenido y bienvenida. Hoy te traigo un vídeo totalmente diferente al canal, pero es que vamos a tener el placer de poder hablar con Frederick, que es un psicólogo, astrólogo y escritor que lleva más de 40 años en el sector de desarrollo personal como formador. Ha dado conferencias delante de más de 1000 personas y en el día de hoy vamos a tocar temas como solucionar problemas, como la libertad, como la meditación, ya que lleva siendo profesor de meditación más de 45 años y en el día de hoy vamos a revelar estas conversaciones que a lo mejor yo puedo tener en privado y abrirla al público para que las personas la puedan aprovechar y disfrutar. Pues voy a ir con la primera pregunta. ¿Para ti qué es tener una buena salud mental? Saber manejar los problemas con facilidad, tener la suficiente flexibilidad para poder manejar las situaciones de la vida. Y cuando hablamos de problemas, porque sobre todo en el sector del desarrollo personal hay una tendencia a evadirse de los problemas o intentar vivir sin problemas. ¿Cómo ves esta tendencia? Hay una tendencia a negar los problemas. De hecho, hay algunas corrientes del desarrollo personal que hablan de que todo está en función de que las personas sean sumisas y obedezcan a los poderes fácticos del Estado. Se trata de que la gente se acepte, que acepte su vida, que acepte su pobreza, que acepte las desgracias que le vengan en la vida. Para mí es algo muy diferente. Yo creo que el desarrollo personal tiene que ser para que uno tenga suficientes recursos para enfrentarse a la vida. Uno debe contactar con la fuente de todos los recursos. Obviamente para ello necesita ganar confianza, para ello necesita sentirse en paz, para ello se necesita una mente libre de problemas, pero nunca para convertirse en una persona obediente ni sumisa. ¿Y se puede estar libre de problemas, pero que la vida o las circunstancias que nos trae la vida sean más complejas, pero uno esté como por dentro, sepa manejarlas sin frustrarse? La vida tiene dos aspectos, un aspecto personal y un aspecto social. Estamos nosotros y están las personas que nos rodean. En otro nivel estamos nosotros y la relación que tenemos nosotros con nosotros mismos. En otro nivel estamos nosotros y la relación que tenemos con el planeta. El ser humano está estructurado por capas de conocimiento. Y estos modelos de conocimiento, en un nivel al otro, funcionan de un mismo modo. Si yo resuelvo los problemas conmigo mismo, mejoraré mi relación con los demás, mejoraré mi relación con el planeta, mejoraré mi relación con Dios o lo que sea Dios. Pero todo depende de cómo yo me relacione conmigo mismo. No hay más. El secreto es cómo podemos hacer eso. Cómo yo puedo enfrentarme a mis dificultades, a mis problemas. Ahí se nos presenta una tarea enorme. Porque si yo trato de resolver todos los problemas uno por uno tras otro, no voy a acabar nunca. Porque hay tantos
que nos desbordarán. La mayoría de las personas viven sin conocer cuáles son sus problemas. Normalmente la mayoría de las personas viven adormecidas frente a un televisor. Y eso es una situación que hace olvidar incluso que estás vivo en este planeta y que tienes la responsabilidad de estar feliz. ¿Qué ocurre? Cuando yo tengo una planta y la planta se está muriendo y veo que las hojas se marchitan y veo que las flores, que en la planta no crece, yo puedo ir resolviendo un problema tras otro. Limpio las hojas, me preocupo de las flores, pero lo único que necesito es regar la raíz de la planta. Si yo quiero mejorar mi vida, tengo que poner énfasis en mejorar las circunstancias que me rodean, pero tengo que empezar a regar mi raíz interna. Tengo que empezar a mejorar y ver cuál es la relación conmigo mismo. Y esto no es una cuestión intelectual. Yo puedo hacerme preguntas según el tiempo en que estemos viviendo, las respuestas cambiarán. Para unos la vida es sufrimiento, para otros la vida es un sueño, depende del tiempo. Pero tengo que encontrar una verdad que sea absoluta. Y la única forma que tengo yo de regar mi raíz es ponerme en contacto con ella, de la fuente de donde surge toda la creatividad. ¿De dónde surge la creatividad? ¿De dónde vienen los pensamientos? Los pensamientos vienen desde dentro de uno mismo. Un pensamiento no es solo otra cosa que un impulso de energía e inteligencia. Debido a la energía, el pensamiento se mueve. Debido a la inteligencia, el pensamiento toma una dirección determinada. Todos pensamos desde dentro. Si yo pudiera viajar a ese lugar de donde surgen los pensamientos y ubicarme en el punto en que nace un pensamiento, en que un pensamiento pasa de ser algo inmaterial a algo material, si yo pudiera manejar este punto, yo tendría la fuente de toda la creatividad en mis manos y sería el creador de mi vida. Hay que hacer ese viaje interior. ¿Cómo puedo hacer ese viaje interior? Los antiguos decían, bueno, cierra tus sentidos. Yo puedo cerrar todos mis sentidos. Cierro los ojos, cierro los oídos, no hablo, cierro el gusto, el olfato siempre está ahí presente. Y me quedo en silencio y trato de hacer ese viaje interior. Pero así, haciendo eso, no funciona. O sea, necesito encontrar un método, una forma para hacer ese viaje interior. Y hoy día tenemos diferentes procedimientos que funcionan muy bien, que nos permiten hacer ese viaje interior. Pero no podemos pretender resolver los problemas uno por uno, sino hay que enfrentar los problemas, pero al mismo tiempo regar la raíz de lo que nosotros somos. ¿Se podría decir que eso, cuando la gente intenta cerrar los sentidos, es lo que se entiende como meditación? Es lo que se entiende como meditación, sí. De hecho, nosotros meditamos y actuamos, meditamos y actuamos. Cada día medito y luego empiezo el día. Medito por la mañana y es como hacer un reset. Limpias todo. Llegas por la tarde a casa, vuelves a meditar y limpias todo. Es como un efecto regenerativo. Es un efecto regenerativo, sí. ¿Y las personas que no meditan, por ejemplo, que lo hacen a través del sueño? El sueño es reparador, pero el sueño no tiene la capacidad de ir a niveles muy profundos. Nosotros cuando dormimos tenemos un nivel de descanso y ese nivel de descanso nos permite eliminar tensión.
pero lo que llamamos trauma, esto se instala en nosotros y esto necesita de un descanso, de un descanso mucho más profundo que el sueño. Porque el descanso es la forma más natural de eliminar tensión. Hans Selye, que fue quien lanzó la teoría del estrés, decía que el descanso es lo que permite eliminar tensiones. Solo que el descanso de la noche, esto ya no lo decía, no es lo suficientemente profundo para eliminar trauma. Y entonces el trauma se instala en nuestra vida y cuando el trauma es muy fuerte, entonces tenemos insomnio. Con lo cual el problema se agrava porque entonces ya no podemos eliminar el cansancio, lo que se entiende normalmente por cansancio. Y ahí empiezan los problemas graves. Entonces es importante tener una técnica que te permita interiorizarte todos los días, ya sea atención plena, ya sea meditación, ya sea kriya yoga, ya sea que uno prefiera, pero uno necesita tener una práctica para poder hacer ese viaje interior hacia la fuente de toda la creatividad. Y después de tantos años haciendo terapia, ¿crees que funciona? Obviamente la terapia funciona, obviamente. Claro que sí, la terapia funciona. Cuando uno está enfermo, debe ir al médico. Cuando uno tiene un problema psicológico, debe ir al psicólogo. Cuando tiene un problema psiquiátrico, tiene que ir al psiquiatra. Esto no hay otra forma. No hay otra forma. Y hay muchos problemas en salud mental que no hay otra solución que medicarse. Y por ejemplo, sobre todo la generación joven, que está con las redes sociales y que hay mucha comparación y mucha depresión, ¿cómo les puede afectar en su futuro el hecho de que estén todo el rato comparándose y que con 18 años ya estén pues casi depresivos? Lo más sorprendente, esto empezó hace unos 15 años atrás, lo más sorprendente para mí fue encontrar gente de 17, 18, 19 años con depresión. Me parecía inaudito que alguien con 18 años pudiera estar deprimido, pero hay mucho. ¿Pero qué ocurrió? Pienso yo, quizá yo estoy equivocado, pero pienso yo. Cuando alguien ha crecido mirando la televisión, identificándose constantemente con superhéroes, en donde siempre resuelven los problemas, y que en donde uno ha estado jugando con videojuegos, en donde uno acaba siempre resucitando y volviendo a empezar la partida, esto crea una visión de un mundo que no es real. Esta persona que tiene 17, 16, 18 años se va a enamorar. Y muchas veces sucede que esto no dura mucho tiempo. Y el desengaño que sufren es tan grande que es inaceptable. Entonces se sienten absolutamente fracasados, porque el modelo que tienen es de alguien que siempre triunfa. Hoy día una de las cuestiones graves es la pornografía. La pornografía es algo muy útil, porque ha creado una visión del sexo como algo mucho más natural. Esto en el inicio de la pornografía, no actualmente. Cuando la pornografía eran fotografías, cuando la pornografía eran las primeras películas, eso creaba un acercamiento al sexo de una apertura que la era victoriana había cerrado completamente. Pero hoy día los jóvenes, la gente joven, son educados sexualmente a través de los vídeos, a través de la pornografía, y tienden a creer que lo que ven ahí en pantalla es real, cuando eso es totalmente falso. La pornografía es una fantasía. El sexo que uno ve cuando ve pornografía no es un sexo real. A veces es un sexo violento. Y uno puede pensar de que aquella mujer o aquel hombre disfruta cuando son 3 o 4 que la están violando. Y eso es absolutamente falso. O muchos chicos jóvenes se sienten inhibidos porque piensan que el tamaño de sus órganos genitales tiene que ser los 21 centímetros que aparecen en la pantalla de
del ordenador o de la televisión o lo que así, y se sienten absolutamente acomplejados. ¿Qué sucede? El trauma entra por diferentes lados. Pero yo tengo la libertad de tener un juicio, un criterio para separar lo que puedo creer y lo que no puedo creer, lo que es realidad de lo que es fantasía, y allí tomar mis propias decisiones. Creo que el problema fundamental es que hay una pérdida de criterio y la gente obedece tendencias que en muchos casos no les benefician en nada, solo benefician a la persona que aparece en pantalla. Que he contado de que tener mucha gente, muchos seguidores, son capaces de decir las máximas barbaridades. Y también ocurrió lo mismo con los libros de autoayuda. Muchos libros de autoayuda fueron escritos con la única finalidad de ganar dinero. Cuando cogemos libros de autoayuda, quizá algo realmente bueno, 10, 15, todos los demás son refritos y copias de uno del otro, ¿no? O sea que hay una pérdida de autenticidad. Y creo que lo más importante que una persona puede ser es auténtica. Tú me preguntabas antes de empezar, ¿por qué te dedicas a lo que te dedicas? Y ahora puedo contestar muy sinceramente, como hablaba ayer en una conferencia, ¿no? Yo no soy de nadie, no soy de ningún partido político, no soy de ninguna religión, no estoy afiliado a ninguna, no tengo una filosofía, no pertenezco a nadie y por lo tanto puedo pensar libremente. Incluso puedo dudar de los pensamientos que tengo. Si el pensamiento que tengo surge de mi debilidad o es algo absolutamente real. Y me puedo llegar a cuestionar lo que es la realidad. Necesitamos tener unos criterios propios. Y lo que vemos en YouTube, lo que vemos en Instagram, lo que vemos, puede ser una inspiración, pero nunca un modelo a seguir. Yo puedo ver lo que dice tal persona y puede ser muy clarificador, pero yo soy yo. Y lo más importante es ser uno mismo. Tú me puedes preguntar, ¿y tú quién eres? Creo que la primera pregunta que querías hacerme era, ¿y tú quién eres? Y yo te he contestado, pues ya me gustaría saberlo. ¿Quién soy yo? Pues yo soy el que habito en este cuerpo. Y este es mi cuerpo, es mi vehículo, es mi coche. Y me permite expresarme, me permite estar aquí y disfrutar de esa conversación contigo. ¿Y por qué haces lo que haces? Porque no me gusta que la gente sufra. Pienso que es una pérdida de tiempo el sufrimiento. El sufrimiento enseña a no seguir por un determinado camino. El sufrimiento es un aviso de la vida que te dice no sigas por ahí. Cambia de ritmo, cambia de historia, porque no vamos bien. ¿Y cuál es la diferencia entre sufrimiento y dolor? ¿Son lo mismo? El dolor es inevitable. Me puede doler la cabeza, me puedo torcer un tobillo y dolerme. El dolor es inevitable. El sufrimiento siempre es opcional. El sufrimiento es algo que no añado allí. Es el coro de lamentaciones. Yo puedo estar muy dolido por la muerte de alguien. Este es un tema delicado. Mal ejemplo. Pero salió así. Yo puedo estar muy dolido por la muerte de alguien. Obviamente muere el hijo y siempre sientes un dolor inmenso.
como si te hubieran arrancado una parte de tu vida. Muere la pareja, sucede lo mismo, muere un buen amigo, pero el sufrimiento es algo opcional. Yo me puedo encariñar con ese dolor y quererlo extender durante años y años, tratando que así mantenga un vínculo con la persona que ha desaparecido. Y en la vida todo tiene una fecha de caducidad. Incluso el dolor más grave, más fuerte que uno puede sufrir, tiene una fecha de caducidad, eso va a pasar, ¿no? Y normalmente todo el final de todo dolor es experimentar paz interior. ¿Y cómo la persona puede erradicar ese sufrimiento? Una ruptura, algo que le ha pasado en el pasado y no puede superar. No es la forma de solucionarlo. Yo pienso que la única forma de solucionar estas cosas es emprender un camino de interiorización. Ya sea a través de alguna de las técnicas, ya sea a través del budismo, que no es una religión, es una filosofía, pero creo que la solución en esto es haciendo un viaje interior. Si no vas a la raíz del problema, no hay nada a hacer. Pero una buena pregunta es ¿por qué yo estoy pasando por eso, no? ¿Por qué nos encariñamos con el dolor? Tratando con enfermedades, una cosa asombrosa es descubrir de que algunas personas se enamoran de su enfermedad. Y tratan de extender su enfermedad más allá de los límites de la enfermedad. Porque desde que están enfermos, pues son el centro de atención. Y entonces todo el mundo les hace caso. Desde que están enfermos se han convertido en el centro de atención en donde todo el mundo les cuida, les llaman por teléfono. Antes no te llamaba nadie, ahora todo el mundo te escribe, de pronto te mandan WhatsApp y te preguntan cómo estás. Y descubriste que eras algo, ¿no? Si nos enamoramos, podemos enamorarnos de la enfermedad, podemos enamorarnos del sufrimiento y victimizarnos. En la vida hay personas que son salvadoras y hay personas que son víctimas. Ninguno de los dos son un buen camino. Uno no puede convertirse en víctima de las circunstancias. Tú, cualquiera puede tener una relación amorosa y ser terrible, y ser una historia horrible, porque no me he dado cuenta y me he relacionado con una persona terrible. Pero el tiempo es el elemento curativo de la vida. Y con el tiempo, pues, todo acaba pasando. Y al final descubrimos de que hemos sido muy afortunados de no seguir con aquella persona. Y lo más importante es que si alguien no te ama es que no te merece. Y cuando hablamos de estos casos donde la persona se enamora de una emoción o de un estado del ser, eso también pasa, por ejemplo, cuando te enamoras de una persona, que no te enamoras de esa persona sino del ideal. Normalmente las personas vivimos de fantasías. Proyectamos una fantasía en los demás. Por eso a menudo somos engañados. Porque las personas no se corresponden con la fantasía que nosotros tenemos de esa persona. A veces hay personas que se enamoran de alguien, conocen a alguien y proyectan en esa persona una gran dosis de idealismo, es como si hubieran conocido ahí un personaje extraordinario que les va a liberar de todo sufrimiento, de todo dolor, y van a ser muy felices. Y realmente esto no es así, porque es la historia de Romeo y Julieta. Aquello fue un amor maravilloso, porque duró muy poco. Si hubiera durado más de 24 horas, perdón, si hubiera durado más de 24 horas, hubiera muerto el uno por el otro. Cuando la vida cotidiana hubiera inundado esa relación, ¿qué hubiera pasado?
Entonces se podría decir que el amor es finito, no es infinito. El amor es infinito, pero nosotros seremos un cuerpo finito y vivimos nuestras experiencias en base a nuestro cuerpo físico. Yo creo que el amor puede durar toda una vida. Es más, puede durar vida tras vida. Y hay otros amores que son solo para un tiempo, ¿no? Mira, cuando nace un niño, el niño es maravilloso. Tiene un mes, tiene 2 meses, tiene 6 meses, el niño es maravilloso. Cuando tiene 20 años no sabes qué hacer con él. Cuando tiene 30 no se va de casa y no sabes ya cómo. Nuestras percepciones cambian con el tiempo. Y el amor es algo vivo, es algo cambiante. Y el amor siempre se transforma en otro amor. Es algo absolutamente vivo, evoluciona. Y conoces a una persona, yo creo que uno puede estar enamorado toda la vida como el primer día. Pero el amor se modifica. Puedes tener el mismo sentimiento, pero las circunstancias han cambiado, las edades han cambiado, las necesidades han cambiado. Y entonces el amor se transforma en otro amor, y cuando el amor con una persona no puede transformarse, entonces el amor busca a otra persona. Y te enamoras de otra persona. Y ese es un proceso natural. ¿Y cómo es posible que ese amor se vaya transformando? Es decir, ¿cómo una relación de pareja puede durar por tanto tiempo? ¿Qué labor tiene que hacer la pareja, la relación, para que esto se vaya transformando? ¿Es algo natural? La transformación es algo natural. El amor puede incrementarse o puede disminuirse. Y sabemos que alguien nos ama por el tiempo que nos dedica. Si no hay tiempo, es que ama otras cosas, o otras personas, o otras cosas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo pienso que en una relación, pero esto es una opinión personal y obviamente yo me puedo equivocar. Pero en una relación pienso que es muy importante la sinceridad. Ser absolutamente sincero. Entonces, si tú vas a ser infiel, sé infiel, pero dilo. No engañes a otra persona. Tienes que asumir la responsabilidad de tus acciones. Porque si eres infiel y no eres incapaz de compartirlo con la otra persona porque piensas que la otra persona, etcétera, etcétera, entonces ahí empieza a entrar la toxicidad y con el tiempo esto va a terminar mal. Y todo esto de la toxicidad puede ser también fruto de que la persona se haya metido por dependencia emocional en una relación, porque Puede ser, muchas veces entramos en una relación por dependencia emocional. sobre todo en jóvenes se ve mucho el caso de... Obviamente en jóvenes se ve mucho caso, pero yo si tengo 18, 19, 20 años, me puedo enamorar de unos ojos, me puedo enamorar de una sonrisa, me puedo enamorar de un determinado cuerpo, me puedo enamorar de la satisfacción que me da el sexo, me puedo enamorar por muchas cosas, es un proceso natural, hay una atracción. No puedes tener una relación con alguien que no haya una afinidad o una atracción o una complementación. Una relación o hay complementación o hay afinidad o hay atracción. Y hay personas que se encuentran por atracción, el sexo es de una intensidad impresionante, lo cual es un regenerador espiritual enorme. Hay personas que tienen un buen intento y una buena afinidad, y hay personas que se encuentran por complementación y hay personas que se encuentran por las tres. O sea, siempre nos encontramos porque cada uno nos enamoramos de aquello que no tenemos. Y por lo tanto, aquello que no tenemos nos parece que lo tiene aquella persona. Y queremos estar con aquella persona porque queremos incorporar esas cualidades en nosotros mismos. Pero una relación se vuelve tóxica cuando uno no dice la verdad.
cuando uno no dice la verdad. Hace muchos años, en terapia, vino una señora que pidió hora para hablar conmigo. O no sé si era una consulta de astrología, no recuerdo. Y esta señora vino con su marido. Y su marido pidió entrar en la consulta, yo le dije que no. Y obviamente, porque le dije que no, porque no hay privacidad. Y yo quería hablar, y ella quería hablar conmigo, teníamos que tener unos límites de privacidad, ¿de acuerdo? Y la señora quería divorciarse. Quería divorciarse porque su marido le había contado de que había tenido una relación sexual con alguien, con una señora del trabajo. Y la señora pues se había indignado porque la había engañado y quería dejarlo. Y yo le dije a la señora, pero mire, si esto, su marido ha tenido la honestidad de decírselo. Y se lo dice porque la ama y no puede vivir con esta situación de haber hecho esto y encima tener que mentirla y aparentar que no ha pasado nada. Si total, ¿cuánto se cree que duró esto? Si total, si es una corrida. Es una eyaculación, una cosa tan pequeña va a destruir su matrimonio. Cuando es una persona que ha tenido la honestidad de decírselo y asumir las consecuencias de los actos. Y la relación se fue adelante y funcionó. Todos podemos pasar, a todo el mundo le puede pasar. Alguien puede vivir 30 años con alguien, no me digas que en 30 años nunca has pensado que te gustaría tal persona, quizá no lo has hecho, pero del pensamiento es libre y vuela. Entonces uno tiene que saber poder compartir porque esto hace madurar la relación. Y detrás de todo, de todas las relaciones y de lo que buscan las personas, ¿qué es lo que realmente busca una persona en la vida, detrás de cada acción? Porque creo que hay un simbolismo detrás de lo que hace cada persona en la vida. Y a lo mejor yo he pensado a veces que hay como un patrón de que todas las personas hacen ciertas cosas para encontrar ya sea felicidad, ya sea realización, ya sea libertad en cada acción que hace. El hecho más importante del ser humano es la libertad. Y de hecho la evolución del ser humano está guiada por el anhelo de libertad. Antes de 1700 era impensable hablar de libertad. Todos los seres humanos vivían como esclavos. El concepto de libertad comienza antes, en el Renacimiento, y luego en el 1700 es cuando la Revolución Francesa por primera vez nos dice que el poder absolutivo del monarca es obsoleto y que los seres humanos somos capaces de gobernarnos a nosotros mismos. Antes todos éramos esclavos y no digo que hoy no lo seamos, pero es una conquista del ser humano. Cada vez se instaura más la idea de la democracia. Posiblemente la democracia no cumple los estándares que deberían cumplir, pero hay un intento del ser humano de ser libre, socialmente. Y humanamente nosotros también estamos en un concepto de ganar mayor libertad. Pero ¿dónde está la libertad de las personas? Si yo soy víctima de mis traumas pasados, si mi comportamiento es resultado de la relación que he tenido con mi padre, con mi madre, con las personas de alrededor, ¿dónde está la libertad? Solo soy una marioneta de mi vida, de la vida que he tenido, de las circunstancias ambientales que he tenido. ¿Cómo puedo yo encontrar la libertad? Si soy víctima de mis temores, si soy manejado por mis incertidumbres. Y entonces solo encuentro libertad cuando el pensamiento se para.
En ese momento en que el pensamiento se detiene, o como dicen en América, se para el mundo, ahí encuentro la libertad. Porque ahí no hay pensamientos y por lo tanto no hay nada que me diga nada. Y ahí la conciencia se vuelve ilimitada. Y ahí puedo experimentar esa conciencia de bienaventuranza que está más allá de los límites del pensamiento. Por eso creo que no hay una panacea, los problemas se resuelven actuando, pero la actuación tiene que surgir desde dentro. No por resortes ni por impulsos. Es más, creo que la gente que ha triunfado es una inspiración, pero muchas veces, ay, me van a perdonar, muchas veces el modelo es obsoleto. El modelo es obsoleto porque hay un factor que es tiempo. Si yo tuve éxito hace 10 años, ahora las circunstancias han cambiado. Y no porque yo copie ese modelo voy a tener éxito, sino que eso hubiera tenido éxito hace 10 años, pero ahora las circunstancias cambiaron. Entonces yo pienso, volviendo al tema que estábamos hablando, pienso que es muy importante encontrar un procedimiento. Yo no estoy vendiendo nada, pero uno debe encontrar un procedimiento que le permita hacer ese viaje interior. Para que el flujo de pensamientos se detenga, entonces puedas experimentar lo que tú eres realmente. No eres lo que piensas, eres aquello que está pensando. Y esa parte, estos conceptos más, que son más como espirituales, porque es que ahora hay mucha industria. O sea, creo que el desarrollo personal se ha convertido como en una industria. Es una industria, sí. Si pudiésemos definir la espiritualidad lo más puramente posible, ¿cómo se podría definir? ¿Qué es la espiritualidad? La espiritualidad es un estado de conciencia. Yo dejé de escribir porque era una industria. Cuando yo publiqué Lo que no se ve, que es un libro raro, buscadísimo, pero es un libro raro, no sigue los patrones de otros libros de desarrollo personal. Escribí Bajo el árbol amigo, y luego no he vuelto a escribir nada más. En parte porque tampoco tenía nada que decir y para qué llenar páginas con conceptos solo por un interés mercantil. No se puede hacer eso. La espiritualidad es una cara de las dos caras de la vida. 100% material, 100% espiritual. Nosotros venimos aquí, estamos en este mundo para vivir en felicidad. Y para vivir en felicidad no necesito tener un coche, no necesito tener una casa, no necesito tener dinero, no necesito tener hijos, no necesito tener pareja, no necesito tener nada. No digo que haya que renunciar a estas cosas, porque estas cosas nos traen disfrute. Y cuanto más disfrutamos, más cerca estamos de Dios. Dios no le gusta que la gente sufra. Dios quiere que la gente sea feliz. O sea que el sufrimiento nunca ha liberado a nadie. Cuando alguien consigue un ascenso en su trabajo, se siente más realizado, y esto es importantísimo. Cuando uno puede tener un coche mejor, se siente más realizado. Pero es un lado de la vida. El problema no es lo que tenemos, el problema es cómo nos atamos a ello. Martin Luther King decía, el dinero nunca es un problema. El problema es el uso que le hacemos del dinero. La importancia que nosotros le damos a ese dinero. Una cara es la materia, 100% material. Cuando yo comencé, yo tenía 17, 18 años, 19, no sé por ahí,
o quizá más. Yo estaba un poco preocupado, yo quería retirarme, irme de Barcelona, donde vivía, en España, irme a otro país y retirarme unos años para meditar. Pero es un tiempo delicado, porque es un tiempo en donde uno tiene que acabar su formación, tiene que empezar a buscar un empleo, empezar a generar unos ingresos. Y yo estaba preocupado y alguien me dijo un muy buen consejo. Digo, si haces lo correcto, la vida te va a dar siempre más de lo que necesitas. Yo creo que el estado ideal del ser humano es aquel estado en donde uno tiene más de lo que necesita, un poco más. Obviamente las necesidades pueden ser enormes, pero pienso que uno necesita tener siempre un poco más, porque si no, la mente es muy difícil. Cuando hay escasez, es muy difícil que la mente pueda pensar en otra cosa que en cómo conseguir dinero para poder comer o dar de comer a tus hijos. Entonces, con una mente así es muy difícil poder profundizar. Entonces, creo que el primer paso en el desarrollo espiritual es resolver tus problemas económicos y tener una cierta estabilidad económica dentro de la inestabilidad de un mundo que te dé una base para que la mente pueda realmente desarrollarse. O sea que por un lado el primer paso sería crear esas condiciones para tener éxito en la vida. Pero al mismo tiempo uno tiene que desarrollar 100% de espiritualidad. Y la espiritualidad no es otra cosa que la experiencia de la expansión de la conciencia. No es leer libros. Los libros son una ayuda. No es apuntarse a una religión, a un sistema de creencias. Puede ser muy útil porque los sistemas de creencias nos dan una moral. Y los seres humanos necesitamos tener una moral de lo que es correcto y de lo que no es correcto. Pero la espiritualidad en sí no es ir a la iglesia, sino la experiencia directa de la divinidad en uno. Y bueno, alguien hace muchos años, tenía 14 años el chico, 15 años, vino a contarme un sueño. El sueño de que era un cuerpo muy grande, muy grande, muy grande, y donde toda la humanidad eran como células de ese cuerpo. Y me decía, y en ese sueño, estas células, habían unas células que se dedicaban a hacer daño a las otras, y no se daban cuenta que cuando hacían daño a las otras estaban haciendo daños a sí mismas. Nosotros formamos parte del cuerpo del Creador. El Veda dice que el Creador, habiendo hecho la creación, entró en ella y la creación fue su cuerpo. Nosotros somos parte de esa conciencia infinita que abarca todos los planetas, que abarca todas las galaxias, que abarca los millones de universos que emergen constantemente y desaparecen de la conciencia infinita. Todo eso intelectualmente es inabarcable, pero puede ser realizado en un instante en el nivel del corazón. Y para ello necesitas un procedimiento. O sea que la vida avanza en dos pasos. Éxito material, profundidad espiritual. Éxito material, profundidad espiritual. Si solo quieres éxito, a lo mejor obtienes mucho éxito y después lo pierdes. Porque la cuestión con el éxito no es tanto llegar a alcanzar o tener una gran fortuna, aquello que la tenga, es saberla conservar con los años. Y para eso se necesita la otra parte, se necesita mucha estabilidad. Y cuando hablamos de divinidad y cuando hablamos de Dios, se podría hacer la siguiente pregunta.
¿Dios existe o es una creencia? Las dos cosas. Yo pienso que Dios es una creencia útil, pero al mismo tiempo existe. El problema es, en muchos casos, es que nosotros hemos sido educados dentro de una corriente judío-cristiana. Y tenemos una visión de Dios un tanto medieval, en donde hay un Dios en el cielo que juzga a los buenos, a los malos. Después, modernamente, en los últimos 100 años, Dios ha sido visto más como una energía incluso curativa. De hecho, Jesús, yo no soy realmente, he leído, Jesús dice, ves y sana a los demás. Un mensaje muy importante. Estamos aquí para ayudarnos los unos con los otros. Y ha sido visto con la energía. Cambió el modelo de Dios, ya no está sentado en un trono con los arcángeles, los ángeles y los siervos y abajo el pueblo, los buenos en un lado, los malos en el otro. Cambia, ya es algo que trasciende los límites físicos y ya lo vemos como una energía, ¿no? Y posiblemente el siguiente paso de la humanidad va a ser verlo como una conciencia infinita, como experimentamos cuando meditamos, ¿no? Cuando experimentamos ese estado más allá del pensamiento, en donde la conciencia se expande y perdemos los límites de nuestro cuerpo. Entonces, pienso que Dios existe. Tenemos un concepto de Dios personal, muy personal, incluso tenemos representaciones de la Madre Divina, cada lugar tiene su Virgen, muy personales, pero también hay un Dios impersonal, un Dios que trasciende toda manifestación, un Dios antes del Big Bang, o lo que sea eso que llamamos Dios, porque la palabra de Dios es muy limitante por las ideas que tenemos de Él. Entonces, creo que es una creencia útil, en algunos casos terrible, porque en nombre de Dios se ha matado, asesinado, ejecutado, violado y se ha hecho las máximas atrocidades, pero puede ser también una creencia útil, porque nos da una moral y una ética. Cuando Moisés da 10 mandamientos, es que aquello debía ser el caos y necesita crear un orden social. Entonces el ser humano recibe que son las leyes de la naturaleza, ¿no? Si tenemos que convivir, no podemos matarnos los unos a los otros, no podemos violar a la otra persona, no podemos robar. Tenemos que cuidar de nuestros padres cuando son mayores de la misma manera que nos cuidaron de pequeños. Y después estar los más importantes, no tomaremos el nombre de Dios en vano. Esto se da y son creencias que son útiles. O sea, si Dios es una creencia, puede ser muy útil. Otra puede ser muy nefasta, depende del uso que nosotros le queramos dar. Pero hay un Dios que trasciende todo eso, ¿no? Y hay un mundo espiritual. Esto es innegable. O sea, vivimos rodeados de espíritus, solo que nosotros no podemos verlos. Y a ese grado de entendimiento, porque por ejemplo, a mí no me parecería posible poder aceptar estas cosas sin haberlo experimentado. Y la pregunta es... Por ejemplo, yo antes de empezar a tener una técnica, pues todas estas cosas me parecían como que eran simplemente una creencia. Pero cuando empiezas como con ese viaje interior es cuando más se podría decir que esa fuerza o ese Dios no se puede racionalizar intelectualmente por una idea, sino solamente se podría experimentar. Las ideas son muletas en las cuales nos apoyamos para poder caminar cuando no podemos caminar por nosotros mismos.
Lo importante siempre es la experiencia. Lo importante siempre es la experiencia. Cuando hablamos de un estado más allá de un pensamiento, o como dice el chamanismo, de parar el mundo, para alguien que no ha tenido la experiencia, solo puede imaginarse lo que es, pero no sabe realmente lo que es. La experiencia es lo que nos da realmente el conocimiento. Porque comentaste que empezaste con 19 años. Por ahí, más o menos, sí. Muy jovencito. ¿Y a qué edad empezaste a dar charlas o formaciones? Con 22, 23. Con 22, 23 daba charlas para 600, 700 personas ya. Ahora sería impensable. Ahora yo he dado charlas en Venezuela con 1.200 personas, por ejemplo, o en otros lugares, en Argentina, pero era impensable. Sí me veía muy jovencito hablando de cosas que la gente... Y ahí empecé, sí. Y el hecho de dar charlas a tantas personas con tan pocos años, eso no llegó a un punto de que la gente te pusiese en un pedestal, porque ahora pasa en las redes sociales que la gente ve a alguien hablando por YouTube y ya del hecho de porque está hablando de ese tema cree que ya tiene el conocimiento, no llegó a un punto en el que las personas... Cuando yo empecé a hablar en público, que fui aquí en Canarias, la primera realmente charla grande que yo di fue en la isla de La Palma, hace muchísimos años, invitado por la Caja de Canarias. Yo debía tener 20 y pocos, muy pocos. Y yo ya tenía 3 años de silencio, aislado. Y había tenido una formación para poder enseñar. O sea, no empecé así por las bravas, sino que yo tenía una experiencia y debía llevar unos 5 años meditando en total. 4 o 5 aproximadamente. Pero yo tenía experiencia desde el primer día. O sea, he sido muy afortunado, también es cierto. Lo único que ocurre es que la experiencia interior puede ser muy grande. Pero ¿qué es lo que hace uno con ello? Es como que te toca la lotería. Pero, ¿qué vas a hacer con ese dinero? ¿Lo vas a perder o lo vas a multiplicar? Cuando se tienen 22, 23 años, con el perdón de muchos, pues falta mucha experiencia. Y las personas te colapsan. Te colapsan porque empiezan a ver en ti algo que no eres. Y empiezan a pensar que tú sabes mucho, o que tú eres un líder espiritual, cualquier cosa de su imaginación. Y eso no se corresponde contigo. Y te hace tambalear. Y a mí me hizo tambalear. Y por eso salí, desaparecí. Unos años después desaparecí y volví a empezar. ¿Qué es lo que uno hace, ¿no? Cuando algo no va bien, cuando uno no está bien en un sitio, pues se va a otro lado. Y esto es lo que hice. Yo, a cabo de unos años, bueno, a cabo de un tiempo, pues empecé, por casualidad, pues a tener consultas de astrología. Nunca mencioné el pasado, nadie sabía quién era. Y ahí empecé en un nivel muy pequeño, ¿no? Enseguida tenía mucha gente, muchos alumnos, y yo estaba aprendiendo. Y ya la historia se repite, tú sabes perfectamente. Empecé a dar cursos en Barcelona, tenía 100, 120 personas por curso durante muchos años.
conseguíamos reunir 700 personas para una conferencia. Pero ahí había una experiencia del pasado. Y ya sabes cómo tratar a la gente. Cómo hacer que las personas no te hagan creer que tú eres algo especial. Cuando yo me miro a mí mismo, yo no me veo como nada. Pienso que he tenido una vida muy feliz, muy dichosa, pero que he cometido muchos errores. Como mucha gente, claro. Pero esto no es una disculpa, he cometido muchos errores. Yo cuando leo estas cosas o escucho estas cosas en las redes de que yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho, poco te conoces. Porque a la que te examinas un poco empiezas a ver que... Y la vida llega en un momento en que llega Plutón, llega algún planeta, te abre la mente y de pronto allí sale todo y empiezas a recordar cosas que ya habías olvidado. He cometido errores, ¿no? He cometido errores que eran necesarios para poder mejorar. A llegar a un punto en donde pues uno no se cree nada de uno mismo y solo nos queda disfrutar de la vida. Tenemos un día de sol, tenemos el mar aquí atrás, tenemos un espacio donde vivir, tenemos tiempo para poder meditar y tenemos tiempo para ocuparnos de nuestros asuntos que nos permitan mantenernos. Y un consejo que daría a la gente es nunca hagas nada por dinero. Procura hacer las cosas porque te gustan. Y cuando yo he tenido que trabajar en algo que no me gustaba, me he enfadado, me he molestado, pero hasta que no lo he amado no ha desaparecido. Cuando algo no te gusta tienes que hacerlo como si fuera un acto de servicio a la humanidad. Entregarte completamente a aquello. Y obviamente no renunciar a que algo mejor puede salir. Nunca nos conformamos. Aceptamos, pero no nos conformamos. Porque la vida es evolución. Todo está evolucionando. Todo cuanto nos rodea está evolucionando. Y nosotros también evolucionamos. Entonces el conformismo es contrario a la evolución. Antes hablaste también del budismo y la filosofía oriental. ¿Podrías contar a lo mejor tu experiencia yendo a la India o conociendo a grandes personas de ahí? Hay muchas grandes personas. No, la verdad es que yo sí he hecho 11 o 12 viajes a India, pero no para ir a ninguna, ¿no? Ni nada parecido. Simplemente porque quería viajar por India y conocer el país. Y como solo disponía de un mes y medio al año, pues iba recorriendo la India y donde acababa un año seguía al siguiente. A excepción de Nepal, que me gustaba mucho, y entonces siempre iba una semana o 2 semanas, un tiempo allí. Entonces yo no he conocido grandes yogis, grandes maestros, grandes personas iluminadas en India. He tenido el placer, la alegría, la suerte de conocer a algunos grandes personas, no sé si realizadas o no, porque tampoco entiendo muy bien lo que es realización. Una vez alguien muy sabio me dijo de que la iluminación no es un estado donde uno llega, porque la vida es eterna y no hay un lugar donde llegar, sino que es algo que se va incrementando día tras día, ¿no? Entonces, ¿qué día empieza la iluminación?
es muy difícil determinar eso, ¿no? Y cuando decimos a alguien iluminado, ¿qué quiere decir? Que es como una bombilla, como un bombillo que dice alguien. No sé lo que es esto, pero he tenido la suerte de conocer a algunas personas que llevaban una vida ascética, tanto en Purí como en el mismo Nepal. He tenido vinculación con el budismo. Fui socio fundador de la Casa del Tíbet de Barcelona, de los 10 primeros socios. Me encontré con Dalai Lama también. Y la pregunta era que me había reportado. Sí, sí, por ejemplo, viste algún patrón común en, no sé si te puedo decir el nombre ahora de... Patrón común siempre es la bondad. Siempre es el mismo. Sin caridad no hay nada. Y esto se puede expresar como amaros los unos a los otros o da ayuda a los demás, caridad. Pues algunos dicen, da el diezmo. Bueno, pues no sé, sí. Pero yo prefiero, cuando estaba en Brasil, estuve en Brasil bastante tiempo, no seguido, pero yo estaba en un hotel y salía a una calle de allí, de donde yo estaba, había una señora que vivía en la calle. Pues cada día que pasaba por ahí, o le dejaba comida o le dejaba dinero. Hay mucha gente, no sé si en Sudamérica, pero aquí en España hay gente pidiendo en las puestas de los supermercados. Pues entra y compra un bote de leche. Total, no es nada darle, da algo. Siempre deja un mundo mejor de como lo encontraste. Deja un mundo mejor de lo que lo encontraste. Y por ejemplo, una persona a la que tú conociste, no sé si te puedo decir el nombre de Teresa Calcuta. Sí, ¿Cómo fue esa experiencia de...? bueno, yo conocí a Teresa de Calcuta, a Madre Teresa de Calcuta, perdón, no te sé, Madre Teresa de Calcuta, conocí creo en uno de los primeros viajes a India. Yo fui a Calcuta. Fuimos a Calcuta y estábamos en el templo de Cali, que es una cosa que se visita porque es de los pocos que dejan entrar occidentales, ¿no? Y todo el mundo que pasa por ahí pues va al templo de Cali. Y al lado había un hospital de la Madre Teresa de Calcuta, eso el año 92 o 1992 o así. Y el guía que teníamos era un señor mayor, muy educado, todo un señor. Y le preguntamos, ¿es Madre Teresa? Ella aún no tenía el premio Nobel, no era famosa, pero era conocida, pero no era una star, una celebrity. Y nos dije, sí, quieren conocerla. Y dice, me gustaría. Digo, pues esta tarde vamos. Voy a llamar y fuimos. Y fuimos a un orfelinato. Un orfelinato básicamente para niñas. En India, creo que aún hoy día, hay la costumbre de que si una familia va a tener una niña, abortan o la abandonan por la dote. Casar a una hija es mucho dinero y arruina a la familia. Entonces se usa el escáner actualmente para saber si es niño o niña, y si es niña a veces se aborta o se abandona. Entonces ella recogía a estos niños, estas niñas, básicamente varones eran niños con deficiencias mentales, y tenía ese orfelinato y tenía 2. Y fuimos a ver el orfelinato, vimos a ella, y a partir de ahí, un poco promovido también por la idea americana, yo iba a desayunar en Nueva York, parece que haya hecho una vergüenza, al Standard Café, y en los vasos ponía que Standard da un tanto por ciento a una obra benéfica. Eso en el año 90, 91, y pensé,
que nosotros también teníamos que dar algo. Y empezamos una parte de cada persona que venía a un curso, o cada ingreso que había, pues una parte iba para obras de caridad. Y los primeros años, como yo iba mucho a India y acostumbraba a pasar por Calcuta, porque después yo me gustaba ir a Puri y siempre pasaba por el Ashram de Sri Yukteswar en Puri, pues pasábamos por ahí y dábamos un dinero, ¿no?, a Madre Teresa. Y entonces, pues me acuerdo de Madre Teresa, una mujer con las piernas muy hinchadas, descalza, los pies deformados, era mayor, claro, pero como una gran energía. Ella decía, tienen que rezar mucho para que nosotros podamos entrar en China, y ahora llena de proyectos, llena de vida, ¿no? Una alguien tan mayor y tan llena de vida en ese proyecto. Y luego ya falleció, desencarnó junto con Lady. Y siempre es lo mismo, siempre es da. No hace falta que lo des todo, porque si lo das todo ya no vas a poder seguir dando. Pero siempre pienso que es muy importante ser generoso. No, para mí forma parte de mi vida, siempre trato de invitar, pagar, siempre que puedo. Porque cuanto más doy, siempre más recibo. Sobre todo cuando hay problemas económicos o dificultades económicas, quiere decir que no he dado lo suficiente. Pero bueno, cada uno tiene que dar en base. Si tienes 10, da 1 o da medio, pero da 20 céntimos, pero da. Siempre. Una época en que tirábamos el dinero en la calle. En las épocas complicadas, obviamente cuando uno deja algo y que es muy exitoso y de pronto desaparece y tiene que empezar de nuevo en otro lado en donde nadie te conoce, y pues aquello es bastante problemático, porque no hay un ingreso de dinero. Yo nunca he tenido un ingreso fijo de dinero. Pues había veces que no tenía dinero y yo no iba a acudir a mis padres a pedir dinero, porque mis padres querían que fuera economista y yo de economista no tengo nada. Entonces me dije, esa es tu vida, haz lo que quieras con tu vida. Pues cuando el dinero escaseaba, que quedaban nada, lo que ahora sería unos 5 o 8 euros o 9 euros, yo los cogía y los tiraba en la calle, en la acera, los tiraba. Y así me quitaba la preocupación de no tengo dinero. Y ya no tengo y se acabó. Y entonces siempre aparecía algo al día siguiente, aparecía dinero de alguna manera. Y lo tiraba en la calle. ¿Por qué? Porque hay una vanidad en la caridad. Oh, yo puedo darte tanto, ¿no? En cambio, lo tiras en la calle, a lo mejor lo encuentra alguien con dinero, a lo mejor lo encuentra alguien para ponerse una dosis. No importa quién lo encuentre, no me importa quién encuentre ese dinero en la calle, no me importa. Lo importante es que tú puedas desprenderte de eso, que puedas desapegarte de ese lazo con el dinero. Y luego viene más y construyes más. Pero siempre hay que dar, siempre hay que dar. Dar con cabeza. ¿Qué le dirías a una persona que, joven, está desmotivada y quiere buscarle sentido a la vida? ¿Cómo la persona puede crear o encontrar ese sentido? Sentido a la vida no se busca, se encuentra, pero nunca se busca. Se encuentra cuando uno hace lo que tiene que hacer en la vida.
Yo puedo pasarme la vida buscando sentido a mi vida, pero es algo ridículo. Porque ya estás vivo. Y por lo tanto no hay nada más que hacer que vivir. Pero yo puedo hacer que las cosas que hagan den sentido a mi vida. Entonces, sentido a la vida no se busca, se encuentra. Y se encuentra cuando uno hace en la vida lo que tiene que hacer. Y entonces viene la pregunta, ¿y qué es lo que yo he venido a hacer en mi vida? Pues mira, hacer bien lo que tengas que hacer hoy. Si hoy te toca fregar, friega. Si hoy te toca servir hamburguesas, sirve hamburguesas. Pero hazlo bien. Si hoy te toca cuidar a tu madre, cuida a tu mamá. Si hoy te toca estar con tus amigos, sé un mejor amigo. Haz bien lo que tengas que hacer. Pon tu corazón en las cosas que tú hagas. Y con el tiempo tu vida se llenará de sentido. Cuando uno está preocupado así, hay que ocuparse. Nosotros hemos venido al mundo a crear actividad. O sea que quedarte en casa sin hacer nada, esto no ayuda. Es la puerta por la que entran los problemas mentales. La tristeza, la depresión, el síndrome del fracaso. Tienes que hacer algo, salir a hacer algo. Tener un proyecto o buscarte una ocupación, pero tienes que hacerlo. Y hazla, aunque si no te gusta, no importa. Entrégate a ello y hazlo. Y con el tiempo la vida te llevará a algo mejor. Pero se trata de pensar menos y actuar más. Pues muchas gracias, Federico. De nada, a ti.